Hola profesor, buenas tardes. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal, querido? Gusto en saludarte. Hola, Igualmente. profesor, ¿cómo está? Hola, hola. Vamos al tiro. ¿Cómo le fue con nuestra actividad formativa? Bien, Hola, profesor. bien. Hola, Carla. Hola, Anne. Era más sencillo de lo que aparentaba. Sí, No, claro. Mm. Y yo, en el fondo era para situarnos, ¿no? La voy a repasar acá. Quienes no la hayan hecho todavía, por favor, háganla porque es vital. ¿Mm? Eh, y bueno, vimos, si ustedes se fijan bien, ya por lo menos aprendimos cuáles son los componentes de una competencia, ¿no? Lo otro, que Sergio Tobón nos deja súper claro de que no es un modelo educativo en sí mismo, una competencia, el desarrollo de competencias, sino es básicamente es una nueva forma de implementar procesos formativos. claro. De nuevo no tiene nada, ¿no? La, la característica particular. Ya, ahora denme un segundito, abrir algo acá. La página ya está ordenadita, así que tiene tiene las pestañas correspondientes. Hoy día voy a ver ejemplos de redacción de competencias, ¿ya? De Juan José Gutiérrez, de Tobón y de Pimienta. Así que vamos a verlos hoy día. Juan José Gutiérrez, chileno, por si acaso, de matemáticas. Gran valor, Hola, profesor. buenas noches. Hola, ¿qué tal? Lo vamos a ver hoy día. Eh, ¿Qué tenía una competencia como componente, queridas y queridos chiquillos? Un ¿Cómo objeto. disculpa? ¿Qué componente tenía una competencia? Un objeto o objetivo, un producto Sí, El y un contexto, Y una condición. y una, un contexto, ¿no es cierto? Muy bien, ¿ya? Don't forget never, ¿ya? Es súper importante eso. Voy a abrir algo acá, chiquillo. Denme un segundito. Fíjense bien acá nomás, yo voy a mostrar, esto está en la lección 3 en la unidad 1 por si acaso, ¿ya? Ya se los mostré yo como, ¿se acuerdan? Se los mostré como PPT, para que lo pudieran bajar. Pero miren acá, qué cosa más linda. Acepciones del término completo. Si ustedes se fijan bien, es un concepto que está asociado a la producción. ¿Se ve lo que estoy mostrando, no, chiquillos? sí, sí se ve. Fíjense bien, antiguamente se asociaba a qué cosa? A la producción, ¿no es cierto? A las competencias laborales, ¿ya? Pero el saber hacer se asocia finalmente también al saber ser y al saber propiamente tal conocer. Entonces, de esa forma va apareciendo en el mundo pedagógico a posterior. Ahora, los primeros conceptos al respecto, como les decía yo, ya existieron, chicos, en el desarrollo industrial europeo. En Estados Unidos, en Canadá, en Europa Occidental, en la ex Unión Soviética, ya se hablaba de competencia. Y en el caso chileno aparece la educación técnico-profesional de forma masiva desde el gobierno de Eduardo Frei Montalva, ¿ya? Cuando se inicia una política de masificación de grandes liceos en Chile, liceos técnico-profesional. Eso desde el Estado. Y ya durante el gobierno de Alessandri, pero se implementa durante el gobierno de Frei, el Estado crea para las personas adultas un instituto llamado Nacional de Capacitación Profesional, el INACAP, ¿ah? Que justamente
viene a reforzar esta labor. Mientras que la Iglesia Católica en Santiago, desde la Universidad Católica, pero para todo el país, crea el Departamento Universitario Obrero Campesino. ¿Qué significa, qué sigla es esa finalmente? UOC. El famoso DUOC de la UC. En Antofagasta, la familia Corchione crea la Academia de Idiomas y Estudios Profesionales, en la misma óptica. Hoy en día se conoce como AIEP, ¿ya? En los 60. Y Cáritas Chile, de la Iglesia Católica también internacional, crea la Escuela Nacional de Capacitación, la ENAC, ¿ya? En los años 80, la Universidad de Concepción crea el Instituto Profesional Virginio Gómez, también en la misma óptica. ¿Ya? Y nosotros en Chile comenzamos ya hablábamos ya de competencia en la Escuela de Artes y Oficios de Santiago, que es la actual Universidad de Santiago, ¿ya? Que después fue la Universidad Técnica del Estado. Universidades técnicas tenían escuelas de técnicos universitarios. El caso de aquí en Valparaíso, la Universidad Técnica Federico Santa María. ¿Ya? Y se inicia la política de crear técnicas y formar técnicas y técnicos para el país. Ahora, aquí les voy a mostrar definiciones. Tienen para todos los gustos. Por si acaso, está todo esto para que lo revisen en eh, para que lo revisen en la lección 3 de la unidad, de nuestra primera unidad. Todas son correctas, chiquillos. Las definiciones de competencias son como las de currículum, hay para todos los gustos, son todas aceptables, de cada uno. Esta es la más precisa y yo creo que a mí es de las que más me gusta. Curiosamente, yo no vengo del mundo de lo concreto, si ustedes se han dado cuenta, pero dice habilidad para desempeñarse según estándares reconocidos. Me encuentro genial. La de la Bundeskammer de Alemania, Bundeskammer, la de la Federación eh, Alemana de Empresarios de Ingeniería, capacidad individual para emprender actividades que requieran una planificación, ejecución y control. La de Philippe Renaud, de este eh, biólogo y experto en educación franco-suizo. Miren, esta es una precisión. ¿Se acuerdan que recién dijimos de que no es un modelo educativo en sí mismo las competencias? Lo dice Sergio Tobón, pero miren lo que aparece aquí. Dice que no son en sí conocimientos, habilidades y actitudes. Lo que pasa es que es la forma de movilizar, integrar y orientar esos recursos. Los recursos cognitivos, los conocimientos, los conocimientos conceptuales, procedimentales y las actitudes. Para poder tratar por analogía con otras cosas ya conocidas. La que sigue, de Le Botev, saber actuar en un contexto de trabajo, combinando y movilizando los recursos necesarios para el logro de un resultado excelente que es validado en una situación de trabajo. Esta es la de Chile Califica. Dice, conjunto identificable y evaluable de conocimientos, destrezas y actitudes interrelacionadas que permiten un desempeño satisfactorio según los criterios utilizados en la situación de trabajo. ¿Quiénes han trabajado acá en centros de formación técnica, en institutos profesionales o en liceos técnicos profesionales acá? Yo hago clase a INACAP. ¿Cierto que esos son competencias, Ane, así de una? Todos los días, Mm, y a cada rato. mm. Sí, pero yo Eso es hago lo que están. francés, entonces le cuesta un poco más. Entre la realidad del programa y la realidad es otro. Las Claro. expectativas son muy altas por, sí, quizás en la otra asignatura sí. Cada semana, esta es una gran máquina. ¿Y Yo somos duros comparo para los idiomas, Ane? INACAP
como un Titanic, hay tanto, pero está súper estructurado, todo está calculado, todo, sí. Ujú. Y somos, perdón, la pregunta, pero los chilenos de por sí somos como duros para los idiomas, ¿no? Sí, cuesta. Para No somos muy burlarse talentosos. son los reyes, para burlarse, campeón. Pero para aprender los idiomas, sí, otra cosa. Ujú. Pero Pero bueno, eso da para otros comentarios. Una compañera tuya estaba levantando la mano y ¿quién estaba levantando la mano primero? Catalina parece, Pía. pero Pía. Hola, Pía. Y después Gerardo. Sí. Buenas tardes, profesor. Hola, querida. ¿La escuchamos? Sí, yo concuerdo mucho con lo que dicen, es verdad. A nosotros nos pasan un programa, que de hecho lo tengo acá al lado mío porque estoy preparando clases y es un programa precioso, muy bonito, pero en la práctica es complejo pasar todo eso en tan poco tiempo porque yo hago clase en Santo Tomás, en el Centro de Formación Técnica, a técnico jurídico. Ujú. Entonces hay muchas Ah, cosas que yo mira. siento que no puedo pasar como a la profundidad que a mí me gustaría, porque a ellos se les pasa como muy acotado, como muy a técnica de pincelazo por encima, por así decirlo. Y uno siente que varias competencias, varias destrezas, no se pasan de la manera en que se deberían pasar, creo yo. Mm, es un tema. Vaya que es Es un un, tema. A ver que cuando estemos haciendo nuestros sílabos y nuestras planificaciones de didáctica, nuestras secuencias didácticas, a lo mejor podemos darle una pincelada a eso para ver cómo lo mejoramos, ¿no? Siempre van a ser contribuciones modestas, pero ¿no? Digo yo. Gerardo. Sí, yo hago clases en dos institutos profesionales, antes hacía en tres. ¿Ya? Bueno, ahora retomo el tercero. El primero, bueno, es AYEP, Ujú. que tiene modalidad, bueno, presencial y sincrónica. Y sí, yo concuerdo mucho con la compañía, tanto con Pia como con Ann, que, claro, uno prepara la clase, pero trata de hacer, se debería como profundizar un poco más. Me pasa lo mismo. Ya. Y en, Pero eso, ¿a qué lo atribuyes tú? ¿A una estructura? yo creo que ¿Estructura? es el tiempo que nos piden que pasemos eso, desde mi punto Ya. de vista. Son las horas pedagógicas, entonces, por ejemplo, podríamos tener una hora y cuarto, pasar mucha materia y dónde podemos profundizar en eso. En cambio, en el otro instituto, que es 100% Mira online, tú. sí, Sí. es 100% A lo online, mejor sería necesario crear alguna catarsis al respecto. sí. No depende de mí eso. Depende Sí, de los sí. diálogos dentro de las comunidades docentes. Mm. No, y de hecho, mucho se habla acerca de eso. En cambio, en el otro instituto, que es 100% online, en ese instituto eh, es aprender haciendo. Vamos, aplicando RPSAP, por ejemplo, porque también hago clase en otra área. ¿Mm? Y claro, o sea, ellos tienen que aplicar, ahí se mide mucho la competencia, mucho, sobre todo el análisis de datos, el análisis de gestión, el manejo del RP que tienen que ocupar, solamente, y ahí se mide bastante la competencia. Y eso es administración pura. Administración pura. Gestión, sí. Sí, Entonces, es competencia, son competencias de por sí. Ahora, sí, sí. veamos esto, Gerardo. Ujú. ¿Ustedes qué, Gerardo? Sí, sí, no, y lo último, y en el otro, en donde sí hago también es competencia pura, porque también hago clases, bueno, el año pasado también hacía clases, en un instituto que forma a los futuros marinos mercantes. Ah, Entonces, y eso también, por ejemplo, no alcanza tampoco a pasar el contenido, pero es mucho también de él aprender haciendo. Estar ahí, por ejemplo, le dicen ya, cuando ocurre, por ejemplo, una falla en una máquina, ¿qué debe hacer el ingeniero de máquina? ese Por ejemplo, procedimiento puro. procedimiento netamente.
Entonces, miremosla acá, po. Mira lo que aparece acá. Dice, es la clasificación. Hay muchas clasificaciones de competencias, chiquillos, ustedes ahí las van a ver. Dice, si se considera el desempeño profesional, hay competencias genéricas o transversales, o competencias específicas o transversales. ¿Ya? Ahora, si se considera en los elementos que están presentes en una competencia, es decir, los componentes, ¿ya? En una competencia los vemos como competencia cognitiva, el cómo hacer algo, lo procedimental, y lo actitudinal o valórico, ¿no es cierto? Eso nos dice Juan José Gutiérrez. Ahora, veámosla acá, pues chiquillos. Por ejemplo, ¿han visto ustedes que hay universidades e institutos profesionales que tienen un determinado sello? Sí, ¿Ya? Y esos sellos, por ejemplo, se les llama core o core curriculum también en algunas partes, ¿ya? Por ejemplo, de emprendimiento, de servicio a la comunidad, de idiomas, por ejemplo, ¿ya? Eh, por ejemplo, la Universidad Adolfo Ibáñez, por ejemplo, tiene una cosa que se llama core curriculum, que es donde los estudiantes leen los grandes clásicos de la cultura, de la ciencia, de forma transversal, no importando la carrera que estén estudiando, y es obligatorio. ¿Por qué? Porque es un sello de cultura general y de capital cultural que se quiere enriquecer en sus estudiantes, ¿ya? Eh, Ahora también en las universidades existen las áreas de formación general, ¿ya? Que son complementarias a las carreras, que no son propiamente tal, pertenecen in situ al proceso formativo, pero que son obligatorias. Sí, no sé si es el mejor ejemplo, pero universidades, por ejemplo, religiosas, existe siempre el electivo de formación cristiana, ¿no es cierto? Valores, porque es parte del espíritu misional de la institución, ¿ya? Los contenidos se miden en esto. Las competencias específicas son ya de cada carrera, ¿ya? Y son cuestiones súper importantes. Por ejemplo, en medicina, la cirugía, el dominio cirugía es una cuestión básica, ¿no? Solo por darles un ejemplo, en carreras de administración, todo lo que se refiere al dominio de gestión, ¿no? Son cuestiones que son súper importantes, ¿no? Ahora, ya en términos simples, bueno, o sea, no simples, sino más bien más específicos, una cognitiva se refiere al conocimiento de conceptos, reglas, generalizaciones, todo lo que tenga que ver con el saber y el conocer. Tales, se refiere a aquellas competencias genéricas y específicas que ponen énfasis en secuencias para conseguir determinadas cosas, como los algoritmos, los procedimientos en sí mismos, ¿ya? Están destinadas a trabajar lo que es la aplicación, el saber hacer. Y acá, las actitudinales es todo lo que se refiere al saber ser, es decir, al desarrollo ético, valórico. ¿De acuerdo? Y aquí, miren, se los dejé como cuadritos, ¿ya? Nadie se va a perder acá. ¿Cómo lo diferenciamos? Pues, tiene su cuadro de ciencia, ¿ya? Lo cognitivo es saber conocer, lo procedimental es saber hacer, lo actitudinal, el saber ser. Nuevamente, también se los dejé como PowerPoint, los que ya hicieron la actividad formativa que les dejé la semana pasada lo saben, ahí también en los PPT, exactamente igual. Pero miren lo que les voy a mostrar acá. La lección 3 no es también en nuestra unidad 1 para que se, se lo llevan como tarea para volver a revisar. ¿Cómo determinar una competencia? El diseño curricular por competencia es una cuestión que tiene que estar abierta, a diferencia de la enseñanza por objetivo, que es, como les dije yo la semana pasada, nace un cuerpo de especialistas desde arriba, hacia las comunidades, ¿no es cierto? Acá no, acá son las instituciones que entran en un diálogo con los actores de los procesos productivos y las demandas de desarrollo, ¿ya? No es una cuestión unilateral. Entonces,
¿Qué es lo que se piensa? Por ejemplo, cuando tú quieres diseñar una oferta de estudio, sea profesional, sea técnica, tecnológica, eh, el contexto laboral en el cual se van a enfrentar los estudiantes. Por ejemplo, hay un problema en muchos liceos técnicos profesionales en Chile de la falta de recursos que imparten carreras de contabilidad, por ejemplo, y a los chiquillos todavía se les enseña a trabajar con libros de contabilidad, impresos, físicos, cuando ya en Chile las empresas no ocupan ese sistema, sino que están trabajando con clouds en línea, por ejemplo, y además con formularios, también en línea. Entonces, eh, por ejemplo, en la actualidad, si hay liceos que están formando así a futuras contadoras y contadores, los chicos no van a saber, por ejemplo, manejar un cloud, ¿no es cierto?, administrativo. El que hace, por ejemplo, liquidaciones de sueldo, paga impuestos, hace las operaciones renta, incluso, etcétera, ¿no? ¿Ya? Eh, entonces, esa es una cuestión que hay que ver cuál es el contexto laboral que le toca enfrentar a las futuras y futuros egresados, ¿ya? Las necesidades actuales y, o futuras de las empresas. Si ustedes se fijan bien, los programas por competencia, el otro día se acuerdan que hablábamos de, y poníamos como ejemplo, las carreras de tecnología, de computación, que prácticamente están cambiando cada 6 meses el plan de estudios porque aparecen cosas nuevas, pero tiene que ver con eso, ¿ya? Y resguardar la excelencia académica, ¿ya? Y lo otro, es inevitable que las y los estudiantes tengan que ir a perfeccionarse a cada rato. De hecho, el que ustedes estén acá tiene que ver también con eso, la necesidad de perfeccionarse. Miren acá. Ejemplo de Juan José Gutiérrez de una estructura de una competencia. Acción, ¿no es cierto? Un verbo, uno, un objetivo en infinitivo o indicativo. Pues un contenido, que se refiere a un producto, ¿no es cierto? Y finalmente un contexto, que es donde se va a aplicar. ¿De acuerdo? Y miren, este está bonito, ¿eh? Este es de Juan José Gutiérrez. No sé lo que es un circuito eléctrico 912, ¿ah? Alguien a lo mejor me lo puede decir, pero dice construir un circuito eléctrico 912 en un papel de laboratorio. ¿Cuál sería el objetivo? Construir un circuito, construir. ¿Y y qué sería el producto? ¿Chiquillos? ¿El circuito eléctrico? Ajá, 912 en un papel de laboratorio. Excelente. Y después, contexto sería elaborado por el estudiante y tendría que, en ese contexto que tiene que aplicar, la nomenclatura técnica reglamentaria, las normas de seguridad y hacer las pruebas correspondientes. Entonces, ¿qué nos dice Juan José Gutiérrez? Acción, construir. Objetivo, construir. Contenido, producto, circuito eléctrico 912. Y el contexto, en un papel de laboratorio en base a diseño previamente elaborado por el estudiante, aplicando nomenclatura técnica reglamentaria, normas de seguridad y haciendo pruebas correspondientes. Más claro, echarle agua, ¿cierto? Sigamos acá. ¿Cómo la ve Julio Pimienta y Sergio Tobón? Suena más enredado, pero es lo mismo. ¿Eh? Dice, por ejemplo, un verbo, produce, puede ser, como ustedes supieron, o producir, puede ser en infinitivo o en indicativo, produce. Después un objeto o producto, ¿no es cierto? Por ejemplo, una secuencia de procedimientos, una finalidad que debe indicar en qué se actúa, y eso es parte del contexto. ¿Para qué? Colocar la inyección. Y finalmente una condición de idoneidad, es decir, qué es lo que se hace para que esto realmente funcione. Y miren, acá por ejemplo, Pimienta y Tobón redactan una competencia. Produce una secuencia de procedimientos ordenados para colocar una inyección, ¿o no? ¿Qué sería el producto acá, chiquillos? Colocar la inyección, ¿cierto? Pero tiene que ser
a través de la producción de una secuencia de procedimientos ordenados, ¿cierto? ¿Cuál sería el contexto para cumplir con los protocolos y la idoneidad para cumplir los protocolos establecidos por la autoridad de salud? Oye, ¿cuál les gusta más? ¿No? ¿La definición de Gutiérrez o la de Pimienta y Tobón? Con ejemplos. El primero. Sí, el primero. Se hace más simple entenderlo. Ya, Primero, ya. Va ganando Gutiérrez. Grande, profe Gutiérrez. ¿Ya? Miren, por ejemplo, esta otra es una competencia, pero, y esto lo vamos a ver, eh, compuesta por subcompetencias para el trabajo en equipo. Dice, implementa equipos de trabajo acorde con los requerimientos organizacionales específicos de la institución. Y después dice, negocia conflictos de forma pacífica, teniendo como referencia los requisitos situacionales. Una competencia puede tener subcompetencias, que son la explicación sobre cómo se logra. ¿Me explico bien, chiquillos, o no? ¿Cómo tú vas a lograr lo que quieres hacer? Por ejemplo, conduce un auto. Lo más simple. Primero tiene que abrir la puerta del auto, ¿no es cierto? Sentarse en el auto, meter la llave en el auto, prender el auto, usar el embriague. Sería una forma muy simple. Kevin, y después Marjorie. Una duda. Sabe que la subcompetencia me hace acordar mucho al sistema de objetivos, porque el objetivo también es general y se subdivide también en objetivos específicos. Se supone que las Sí, competencias es más dinámico y no debiera como delimitar tanto. sí, pero en este caso, lo que pasa, Kevin, es que, por ejemplo, un objetivo se agota en sí mismo. En cambio, acá no, tú lo repites, vas de vuelta, lo vuelves a hacer y es una cosa sistemática que no se manifiesta en una unidad o en un ramo, sino que puede ser a lo largo de todo el proceso formativo con distintos niveles de complejidad. Eso es en sí mismo, colega Valdera. Esa es la gran diferencia. Cuando el objetivo es contenido, tú lo pasas. Lo puedes volver a revisar, pero lo pasas. Tampoco tiene nada de malo, son distintas formas, como les digo. ¿Ya? Marjorie, Profe, desde mi ignorancia por lo demás, lo que yo entiendo es que estas subcompetencias se podrían enmarcar más en un contexto de que son más procedimentales claro de que ese sí. tipo, porque es como Sí, lo que dice usted, para lograr el objetivo grande o el título, tenemos que hacer esta subcompetencia. Entonces, sí o sí siempre van a ser de tipo procedimental o también pueden ser cognitiva o actitudinal. supuesto. Puesto Ya, nada es completamente algo, por eso les digo, ya, ¿ya? perfecto. Y eso es lo otro, Gracias. eso es lo otro, chiquillos. No sé si le habría contestado a Kevin, pero es una cosa que se explica bien. Te pongo un caso, el trabajar en equipo no es un ramo. Puede serlo, puede aparecer así en una malla curricular. Puede ser un trabajo que va desde el primer semestre hasta el octavo semestre de tu carrera o el noveno semestre. Eh, yo más adelante les voy a mostrar matrices de competencia y ustedes van a decir, ah, mira, ¿dónde está esto? Es como súper largo el proceso, si se dan cuenta, colegas. ¿Ya? Así lo van a ver ustedes. Salgo de acá. Tengo buen público hoy día. Oye, cuéntenme cómo les ha ido con la actividad formativa abierta. ¿Quiénes ya la lograron hacer? sí, a mí, Profesor, yo, profesor. adelante. Es que, sí, disculpe, es que tengo el computador, tiene una pequeña falla y no puedo levantar la manito. No se preocupe. Disculpe. No, por Em, favor. una de las cosas que yo leí, que aparte de que las competencias, también son como el indicador de la calidad Así en es, la formación del estudiante. Entonces así es como más fácil sacarlo, ¿no es cierto? así es. De Ya, repente porque yo no, tú,
No alcancé a ¿Cuánto? terminar el mío, alcancé a poner el enunciado, pero no alcancé a ponerle el detalle abajo. Pero Sí, igual claro. lo revisé ahora con lo que usted dijo y también estaba mal, así que no hay problema. No me perdí. Ya, pero como les digo, recuerden que Sergio Tobón dice que a veces, gracias Alicia, excelente, dice de que a veces uno tiene que pensar el ideal de lo que quiere lograr y en base a eso redactarlo. ¿Qué quiere usted lograr con este señor, con estos chicos? Y eso ya te entrega a ti, te entrega un horizonte. Y eso tú lo estructuras, objeto, producto, ¿ya? Gracias, Gerardo. Producto, contexto, e idoneidad, como decía Pimienta y Tobón, ¿no es cierto? Véanlo siempre de esa forma, queridas chiquillas, queridos chiquillos. Eh, ahora, si ya han hecho la actividad, no se preocupen porque lo que aparece ahora es que, por ejemplo, el ejemplito que ustedes dan de determinada de su redacción, yo la tengo que evaluar y retroalimentar. Y ahí les va a aparecer el esto ya todo revisado, así que no se preocupen. Eh, estos chiquillos es como andar en bicicleta, y si ustedes se fijan bien, no es una cosa terrible tampoco, ¿ya? Ahora, determinado proceso formativo, queridas chiquillas, queridos chiquillos, tiene que tener una cosa que se llama diccionario de competencias. Váyanse a Google y busquen así, diccionario de competencias, a ver qué les aparece. Googleenlo ahora. ¿Mm? Lo sé, chiquillos. Me aparecen como por institución, Ya, de la Universidad de Santiago, de la Universidad Mayor, de la USEM, como de cada institución diferenciada. sí, diccionarios de competencias, chiquillas, queridos, chiquillos, queridos. Y son definiciones sobre lo que ellos han planteado que es una competencia. Hay diccionarios universales de competencias, la UNESCO tiene uno, ¿ya? Pero, por ejemplo, si tú quieres desarrollar determinado procedimiento, una institución tiene que entregarte tu diccionario de competencias. Es más, tú creas una carrera, por ejemplo, o un curso por competencia, y entre las cosas que te piden es que tú crees tu propio diccionario, es decir, tu vocabulario propio. Es decir, que por ejemplo los chiquillos puedan tomar esa hojita donde aparecen las competencias definidas. Ah, esto es. O sea, si yo hago un circuito voy a lograr esto. Está Profe, definido así. y ¿Mm? eso se podría dar a entender como lo que decía el texto, como los sellos de cada uno. También pueden ser sellos, por ejemplo, te pongo un caso, ¿te has fijado que hay instituciones que tienen asignaturas sello, por ejemplo, en emprendimiento, ¿Sí? o la Universidad Adolfo Ibáñez que tiene este programa que se llama Core Curriculum, ¿no es cierto?, que es de cultura general, que es propio, con contenidos propios, donde hacen lecturas de clase, ¿ya? Y tiene que ver con eso. ¿Te explica bien, chiquillo, no? Por mi parte, sí, profe, sí entiendo. Ya, genial. Hace frío, hace calor, yo creo que empezó el frío acá, ya es una buena noticia. Lo agradezco, pero también se han fijado de que ya como que pasamos del otoño astronómico al otoño climático. Es un tema no menor. Eh, y también pasa que se empieza a oscurecer más temprano. Si alguien anda fuera de su casa por culpa mía, tomando la clase a lo mejor en su lugar de trabajo, espero que llegue bien más rato a su casa. Eso es lo primero. Lo digo porque un estudiante de posgrado anoche de nuestra institución, en otro lugar, se quedó en el lugar de trabajo para estar en mi clase y yo me sentí muy, muy mal porque lo asaltaron. Portonazo, fue una cosa terrible. Perdón que me salga, pero que chicos me...
Y por favor, lo más importante es la seguridad de ustedes, ¿ya? Perdón que me haya salido, pero quedé muy triste por la situación. Eh, Preocupado. Eh, ¿Sienten ustedes, chiquillos, de que cuando hablamos de competencias, algo nuevo, o creen que seguimos amarrados, chiquillas, chiquillos, a los objetivos? Como un caso, yo por ejemplo miro una malla curricular por competencia y por ejemplo, no sé, lo que son las competencias, por ejemplo, en administración de una carrera de contador auditor, el desarrollo de lo que son lo procedimental en gestión, por ejemplo, eh, no va asociado a una asignatura como podría ser por objetivos, sino que va en distintos módulos, porque es un proceso permanente y de distintos grados de complejización, ¿ya? Y al mismo tiempo a la competencia, cuando es más compleja, se le van agregando o desagregando sus competencias con niveles distintos de complejidad. Voy a dar un ejemplo acá. Voy a abrir mi pantalla, denme un segundito, chicos, con esa velocidad que me caracteriza, ¿sí? Y gracias al gentil auspicio de vuestra paciencia. Sigo contestando la pregunta de Kevin, que fue muy buena y la agradezco, por cierto. ¿Se acuerdan que las carreras, por ejemplo, tienen líneas formativas? Se habla de líneas formativas, ¿no es cierto? Y de repente en una malla curricular aparecen en distintos colores, ¿no es cierto? ¿Se han fijado, no? Sí, En Sí, los folletos que le entregan a los estudiantes, claro, entonces, aparecen muchos. Entonces, por sí. ejemplo, acá, eh, no sé, pues, por ejemplo, auditoría, que me encanta este ejemplo, medio trillado, pero líneas formativas, ¿no es cierto? Pero cuando hablamos en competencia, no hablamos de líneas formativas, hablamos de dominios. Por ejemplo, un dominio es contabilidad, ¿no? Entonces van con distintos módulos a lo otro. En competencias, chiquillos, no, si bien, bueno, le seguimos llamando asignatura, hay que hablar de módulos, porque si ustedes se fijan bien, una planificación de procesos formativos por aprendizaje, de aprendizaje por competencia, tiene que ser flexible porque se tiene que ir actualizando de acuerdo a las necesidades, ¿no es cierto? Y las tecnologías y las demandas sociales. ¿Cuál sería la otra línea, o lo que antiguamente se llama línea formativa, sería gestión, ¿no? Y otra, ¿cuál sería administración? ¿No es cierto? Hay contabilidad uno, contabilidad 2, gestión de cosas, gestión de otras cosas, ¿no es cierto? Etcétera, administración de algo. Y finalmente, la formación general. Aquí puede ir desde idiomas, una cuestión que es importante, que en realidad no es algo secundario, ética profesional. Y así se van desarrollando los distintos módulos en cada semestre que componen la carrera, ¿cierto? Ahora, cada dominio tiene, otro, por ejemplo, que es típico en una carrera de este tipo, finanzas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? No es un contenido propiamente tal de finanzas uno lo que define esto de finanzas 2, sino cómo se describe y cuáles van a ser las competencias que se van a desplegar para el desarrollo de las finanzas en la futura o el futuro contador auditor. ¿Me explico? Y eso es distinto porque ya te fijas objetivos, porque finanzas uno está lleno de objetivos propios, ¿no? Entonces ya se superaron esos objetivos, se siguen finanzas 2 o finanzas 3. Acá no, es el desarrollo progresivo de la competencia con distintos niveles de complejidad. Y con un sistema de créditos también, de horas.
de trabajo autónomo y de horas de trabajo en clase. Antes no hablábamos mucho de eso, ¿se acuerdan? Adelante les voy a enseñar a calcular crédito, a situarlos, para que se sepa cuántas horas de clases tiene que tener un determinado programa. En fin. Una carrera profesional tiene que tener un mínimo de 3.200 horas cronológicas de formación en aula. No me refiero a las de trabajo autónomo, imagínense. Ustedes el día de mañana dicen, oiga, pero ¿sabe qué? Hay que crear una carrera y tiene que tener, entonces dice, ah, ya, si es profesional tiene que tener 3.200 horas de clases presenciales. No se ve tanto en 5 años, ¿ah? Pero entonces ustedes se dan cuenta, ¿eh? Hay matrices para eso, ¿ya? Y eso es súper importante de saber. Profe, Dígame. em, pero por ejemplo, claro, usted dice que un programa de estudio, perdón, carrera o todo eso, tiene, ¿Sí? por ejemplo, tres ¿Me mil escucho? quinientas horas, pero esa Tres mil cantidad de doscientas, horas, claro, perdón, 3.200 tres horas, mil doscientas. pero esas matrices que usted comenta determinan cuántas de esas son de especialidad, cuántas de esas son de formación, o eso va a depender del sello de la institución. Claro, po, cómo se desglosa. Pero, por ejemplo, hay una determinada cantidad de horas de trabajo en aula y de trabajo autónomo. Es tú, cuando te vas a tu casa. ¿Mm? Ya, profe. Eh, Tiene que ver también con eso. Ahora, si quieren revisar así bases curriculares en competencias detalladas, la de los institutos, la de los liceos técnicos profesionales están súper detalladas con las cantidades de horas y incluso tienen propuestas referenciales y bases curriculares en este momento, o estándares orientadores, que es súper bonito eso, ¿ya? Pues les pongo un caso, hay estándares orientadores en Chile que los entrega el Mineduc para la carrera de electricidad o de construcción o de administración, ¿ya? Y están súper bien planteados, pero les explico, no es que el ministerio le esté escolarizando a las instituciones de educación superior, sino que lo que hicieron esas instituciones de educación superior, entre todas y todas, elaboraron, ya con la participación de muchas instituciones, estos estándares orientadores para la carrera, no sé, técnico en ingeniería en administración de empresas, por ejemplo, que la tienen varias instituciones. Entonces, bajo esos estándares es el desarrollo de las competencias formativos mínimos que deberían tener, dentro de la autonomía que tenía cada institución. Kevin, Una consulta. El sistema de competencia se valida a través del sistema de créditos, ¿o no? sí, pero Bueno, lo primero que tiene que ocurrir, Kevin, es un proceso participativo. Por ejemplo, tú no haces el trabajo de crear un determinado programa formativo por ti mismo. Es la institución con los sectores productivos asociados, los cuales te tienen que retroalimentar respecto a eso y con comunidades. O sea, hay todo un diálogo para poder llegar a eso. Lo del creditaje es una cosa en cuanto a la organización de los tiempos, básicamente. Es una cosa muy administrativa. Pero lo porque primero es eso. actualmente se mide como la profesión a través de las horas destinadas, po. Sí, Mientras que el justamente. crédito como que intenta reemplazar un poquito este mismo sistema, pero como que ahora está como complementado, están como las dos al mismo tiempo. Sí. Que igual Pero estamos como en tránsito. va a llegar un momento en que el creditaje va a pasar por delante de todo ya Ah, definitivamente. Y por ejemplo, no sé, pues gracias al sistema de creditaje, por ejemplo, el día de mañana, Kevin, tú no sé, pues, quieres ir a hacer un Erasmus a Europa y no existe el ramo propiamente tal de habla y escribe y redacta en un segundo idioma, sino que es una competencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que van a ocupar para poder después, cuando tú vuelvas de tu Erasmus en Europa de intercambio,
poder reconocerte esos estudios es básicamente la competencia propiamente tal y los créditos que conseguiste. Y eso te lo van a homologar. Tienen que ser equivalentes en cantidad de créditos. ¿Me explico bien? En ese sentido, profesor, tener más créditos daría como más, ¿cómo decirlo? ¿Sería mejor tener más créditos en un currículo? No necesariamente tiene que ver con la pertinencia de los aprendizajes. Y aparte de eso te crea un problema burocrático. Si, por ejemplo, tu formación afuera tenía 60 créditos, pero lo que te podían homologar en Chile, que era lo mismo, era 40 créditos, ¿cómo te lo homologan? Cuando vuelvas. Así Entonces entiendo. tienen que hacer tablas de equivalencia. Es súper burocrático. Así son las cosas, queridos chiquillos. En ese aspecto. ¿Anne? Sí, y el otro día hablando justamente con mi colega, mi directora me pidió para cada plan de estudio de la carrera de Ingeniería de la UDALBA, calcular para tener proporción. Entonces tuve que tomar el plan de estudio, ¿ya? Y calcular para cada semestre, cada nivel de los 5 años, semestre 1 a 10, hay un total de horas y tuve que dividir, o sea, calcular, sumar la cantidad de total de horas de formación general que son transversal a la universidad y para el sello, después la de Ujú. ciencia básica, la de especialidad y la de licenciatura, ¿ya? Y Yes. después calcula el porcentaje que cada uno da sobre el total de la carrera y después supuestamente ella va a hacer un informe por qué este porcentaje y justificar cada total al final de la hora práctica. Lo que Yes. sí en el trabajo curricular que estamos haciendo, yo tengo prejuicio del famoso porcentaje de trabajo autónomo que supuestamente hay veces una cantidad demasiado y ese es muy subjetivo. Yo encuentro que si realmente uno chequearía si hacen todo lo que se pide, no estarían durmiendo los estudiantes. Así que ahí yo creo que Es cierto. debería haber una ponderación, un máximo, pero hay veces mucho. Pero hay que cuadrar con los totales, es todo un sistema de cálculo al final, sí, para Así llegar al es. famoso crédito. ¿Sí? Por un caso, hay un ramo que tengo yo en nuestra universidad, Anne, que tiene 2 horas de trabajo aquí conmigo en aula, pero tiene 8 a la semana de trabajo autónomo. Y yo sé que los chiquillos no están 8 horas en eso. Sería imposible. ¿Ah? Eh, pero es el ideal que está pensado, ¿ah? En ese aspecto. ¿Ya? Un estudiante de humanidades, por ejemplo, tiene que tener sus horas de clase y aparte de eso al día debería leer 4 horas. ¿Sabían eso ustedes? Así está establecido. 4 horas diarias, no a la semana. Chiquillos, voy acá a nuestra, nuevamente. No vamos a trabajar todavía en la actividad formativa que aparece aquí en el aula porque no todos han terminado de contestar nuestro cuestionario formativo. Entonces, no, pero les voy a indicar ya que avancen con la lección 4 y 5 de 8 aquí en nuestra aula, que la revisen. Pero la infografía formativa todavía no, porque todavía la gran mayoría no ha hecho la actividad formativa. Y yo les dije, entonces, acá chiquillos, la lección 5 de 8 quiero que la revisen esta semana. Diferencia entre un objetivo y una competencia. Y los componentes de planes y programas desde formación tradicional y desde formación por competencia. Lo que quiero que revisen ustedes. ¿Ya? Revisar solamente, leer esto, porque sobre esto voy a partir la próxima clase. Les pido a quienes todavía no han hecho el cuestionario formativo que lo hagan. Está abierto, Fran, no te preocupes, ¿ya? Pero hazlo, ¿ya? Espero que haya salido todo bien.
Queridas chiquillas, queridos chiquillos, a sus órdenes, queridos. Que tengan una hermosa. Yo les voy a volver a recordar esto. Y voy a ir ya retroalimentando desde mañana a todos los que ya han contestado la actividad, el cuestionario formal. ¿Ya? Van a encontrar ahí sus mensajes de retroalimentación. Les mando Profesor, un abrazo gigante. Cuídense mucho. Muchas Si gracias, están, profe. Muchas si están gracias, fuera, profesor. Que esté bien. Gracias, cuídense y profesor. lleguen bien a casa, chiquillos. Eso es lo más importante. Gracias, profe. Vamos a estar ¿Ya? bien, profe. Pero mi querida Alicia, cuídense mucho. Chao, chiquillos, cuídense. Chao, profesor.